sistema S, donde ocurren dos sucesos, suceso 1 y suceso 2. Ocurren en el plano tridimensional, por lo tanto nos proporcionan cada una de las tres variables, el valor x sub 1 igual a x sub 0, y sub 1 igual a 0, z sub 1 igual a 0, y el del tiempo va a ser igual a x sub 0 dividido entre la velocidad de la luz. Para los valores del suceso 2 nos dan 2x sub 0, 0, 0, y el valor del tiempo x sub 0 dividido entre 2 por la velocidad de la luz. El inciso A nos pide que encontremos la velocidad en un nuevo sistema. A este sistema lo llamaremos sistema S'. Entonces tenemos que encontrar la velocidad donde ocurren en un mismo instante los sucesos. Por lo tanto, tenemos que usar las transformaciones de Lorentz para el tiempo. Tiempo 1 en el nuevo sistema va a ser igual al factor de Lorentz multiplicado por el tiempo 1 menos la velocidad del sistema dividido entre la velocidad de la luz al cuadrado por x sub 1. Y también lo tendríamos que hacer en función del tiempo 2 porque hay dos sucesos. El tiempo 2 del nuevo sistema va a ser igual al factor de Lorentz multiplicado por el tiempo 2 menos la velocidad del sistema dividido entre la velocidad de la luz al cuadrado y multiplicado por x sub 2. Como ocurre en un mismo instante, se tendría que cumplir que los tiempos son iguales, es decir, que el tiempo 1 en el nuevo sistema va a ser igual al tiempo 2 en el nuevo sistema. Tendríamos que comparar esta igualdad. La igualdad nos queda de la siguiente manera, utilizando las transformaciones de Lorentz, nos quedaría tiempo 1 menos la velocidad del sistema entre la velocidad de la luz al cuadrado multiplicado por x sub 1 y por el factor de Lorentz va a ser igual al tiempo 2 menos la velocidad del sistema entre la velocidad de la luz al cuadrado por x sub 2 multiplicado por el factor de Lorentz. Aquí podríamos simplificar los factores de Lorentz. Entonces nos quedaría el tiempo 1 menos la velocidad del sistema entre c al cuadrado por x sub 1 va a ser igual al tiempo 2 menos la velocidad del sistema entre c al cuadrado, que es la velocidad de la luz al cuadrado, multiplicado por x sub 2. Lo que necesitamos despejar es la velocidad del sistema. Entonces tendríamos que despejarla. La velocidad del sistema entre la velocidad de la luz multiplicado por el x sub 2 al otro lado del igual nos pasa positivo porque está negativo. Y este apartado de aquí lo bajamos igual, es decir, la velocidad del sistema entre la velocidad de la luz al cuadrado por x sub 1. El tiempo 2 lo bajamos y el tiempo 1 está positivo al otro lado del igual, pasaría negativo. Aquí tenemos que hacer la resta de las fracciones. El mínimo común es c al cuadrado, la velocidad de la luz al cuadrado, dividido entre la velocidad de la luz al cuadrado va a ser igual a 1. Y lo multiplicamos por la velocidad por x sub 2. Es decir, dividimos primero la velocidad de la luz al cuadrado entre velocidad de la luz al cuadrado va a ser igual a 1. Y multiplicado por 1 nos daría igual velocidad por x sub 2. El menos lo bajamos. Y luego también tenemos que dividir la velocidad de la luz al cuadrado entre velocidad de la luz al cuadrado multiplicado por 1 nos daría velocidad por x sub 1. Va a ser igual al tiempo 2 menos el tiempo 1. En la parte del numerador podríamos sacar el factor común. El factor común es la velocidad. Velocidad entre velocidad da 1, solo nos quedaría x sub 2. El signo menos lo bajamos y dividimos velocidad entre velocidad por x sub 1, se cancelan las velocidades y solo quedaría x sub 1. En la parte del numerador nos quedaría igual, es decir, la velocidad de la luz al cuadrado
va a ser igual al tiempo 2 menos el tiempo 1. Despejando la velocidad va a ser igual, lo que está multiplicando va a pasar a dividir. X sub 2 menos X sub 1. A lo que quedó al otro lado, que es el tiempo 2 menos el tiempo 1. Esta sec al cuadrado que está dividiendo al otro lado va a pasar a multiplicar. De esta manera nos queda el despeje de la velocidad del nuevo sistema. Este fue el despeje de la velocidad que encontramos anteriormente. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir los valores. El tiempo 2 tiene un valor de X sub 0 dividido entre el doble de la velocidad de la luz, menos el tiempo 1 que tiene un valor de X sub 0 entre la velocidad de la luz. X sub 2 tiene el valor de 2X sub 0, menos X sub 1 que tiene el valor de X sub 0, multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. En la parte del numerador tenemos que restar las fracciones. El mínimo común es 2C, es decir, el doble de la velocidad de la luz entre el doble de la velocidad de la luz va a ser igual a 1 multiplicado por X sub 0, nos daría lo mismo, menos, ahora vamos a dividir también el doble de la velocidad de la luz entre la velocidad de la luz, que solo nos quedaría 2 multiplicado por X sub 0 nos quedaría 2X sub 0. 2X sub 0 menos X sub 0 nos daría X sub 0. Ahora velocidad va a ser igual, restamos X sub 0 menos 2X sub 0 nos quedaría menos X sub 0 sobre 2 de la velocidad de la luz. Y en la parte de abajo nos quedaría X sub 0. Y lo seguimos multiplicando por la velocidad de la luz al cuadrado. Ahora tenemos que multiplicar extremo con extremo y medios con medio. Entonces, menos X sub 0 por 1 nos quedaría menos X sub 0. Doble de la velocidad de la luz por X sub 0 nos da doble de la velocidad de la luz por X sub 0. Todo esto sigue multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. Simplificamos X sub 0 con X sub 0, una de la velocidad de la luz, y aquí nos quedaría solamente velocidad de la luz. Esto va a ser igual a menos 1 sobre 2 multiplicado por la velocidad de la luz. Este es el valor de la velocidad del nuevo sistema. El signo negativo nos indica que el movimiento del sistema S' va hacia la izquierda. En el inciso B del problema nos pide calcular el valor del tiempo para que ambos sucesos tengan lugar en el nuevo sistema de referencia. Como ya se conoce la velocidad del nuevo sistema de referencia con respecto a S, ahora se usan las transformaciones de Lorentz para el tiempo en uno de los sucesos. Como pueden observar, nosotros acá tenemos la ecuación que sería el valor del tiempo para el nuevo suceso va a ser igual al factor de Lorentz multiplicado por el tiempo 1 menos la velocidad del sistema entre la velocidad de la luz multiplicado por la variable del sistema. En este caso tendríamos que hacer una pequeña modificación a la ecuación y sería que este factor de Lorentz va a pasar a dividir pero con este siguiente valor, que sustituyendo estos valores de las ecuaciones con los que posteriormente ya tenemos, nos quedaría de la siguiente manera. El tiempo 1 que vale X sub 0 entre C menos la velocidad del sistema que vale menos 1/2 C dividido entre la velocidad de la luz al cuadrado. Por la variable del sistema que X sub 1 es igual a X sub 0. De igual manera en el denominador nos quedaría 1 menos la variable del sistema que ya conocemos que vale menos 1/2 C elevado al cuadrado entre la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a X sub 0 entre C, y tenemos menos por menos, da más.
En este caso tenemos c entre c cuadrada, podemos cancelar c de arriba y una c de abajo. Y nos quedaría, en este caso también podríamos multiplicar medio con medio y extremo con extremo. En este caso nos quedaría 1 por 1, 1 multiplicado por x sub 0 nos quedaría x sub 0. Y 2 por c nos quedaría 2c, dividido entre la raíz de 1 menos c elevado al cuadrado nos quedaría c cuadrada. Y dividido c cuadrada, entre c cuadrado, en este caso se nos cancelaría. Y un medio elevado al cuadrado nos daría resultado como un cuarto. Siguiendo, en este caso, sacaríamos el mínimo común de c, vamos a realizar esta suma, que sería sacando los mínimos común múltiplos, que en este caso sería 2c. Y tenemos que 2c dividido entre c nos quedaría 2 multiplicado por x sub 0 nos quedaría x sub 0. Más 2c entre 2c nos quedaría a 1 multiplicado por x sub 0 nos quedaría x sub 0. Y en el caso del denominador, realizamos de igual manera la resta y nos quedaría 1 menos 1 cuarto, la raíz de 3 cuartos. Continuando, nos quedaría que realizamos la suma. Aquí estaba un 2, que se nos había olvidado. Realizando la suma tenemos que 2x sub 0 más x sub 0 nos dará como resultado 3x sub 0 dividido entre 2c. Y como denominador nos quedaría que vamos a sacarle raíz cuadrada a cada uno de estos términos, que sería la raíz de 3 sobre raíz de 4, que se sabe que es 2. En este caso sería 3x sub 0. Podemos eliminar este 2 del numerador con este 2 del denominador y simplemente nos quedaría raíz de 3 por c. De manera que esta respuesta la podemos racionalizar, nos vendría a dar raíz de 3x sub 0 entre c. Y aquí entonces estaríamos teniendo la respuesta a nuestro inciso B, que este valor que tenemos acá sería el valor del tiempo para el nuevo sistema de referencia.